Al día siguiente, Harry intentó desesperadamente mantener su mente enfocada en otras cosas, pero siguió volviendo a Daphne. Pensó a menudo sobre su conversación la noche anterior y lo encontró cada vez más confuso cada vez que lo repetía mentalmente. El único hecho reconfortante que había encontrado era que Daphne parecía querer ir al Jule Ball con él, incluso si otras cosas podrían hacer que eso fuera imposible. Harry no quería nada más que encontrarla y hacer que explicara lo que estaba sucediendo, pero había prometido dejarla manejar la situación sola. No hacer nada no era algo fácil para él, preferiría apresurarse a la acción y enfrentar lo que se le ocurriera. Se rió, sabiendo que si Daphne podía escuchar lo que estaba pensando, ella se burlaría de él por ser demasiado Gryffindor. Después de la cena, Harry decidió leer por un tiempo en lugar de ir a la habitación del tercer piso para entrenar. A principios de año, podría haber pensado que el tiempo dedicado a leer no lo ayudaría a enfrentar lo que fuera desafiado, pero finalmente se dio cuenta de lo estúpida que era esa idea. Muchos tipos de conocimiento pueden ser útiles, no solo el conocimiento de los hechizos. Y así estaba acostado en un largo sofá frente a la chimenea con un libro para principiantes sobre runas antiguas en su pecho. El tema era más complicado de lo que esperaba, pero claramente podría ser muy útil. Se reprendió mentalmente por decidir tomar la adivinación, que por lo que podía decir era absolutamente inútil. Harry había logrado pasar el día sin ceder a sus impulsos diciéndole que tomara medidas, pero no se había dado cuenta de que sus esfuerzos habían afectado su actitud durante el día o que sus amigos se habían dado cuenta. Hermione, en particular, podía decir que algo le estaba molestando, por lo que después de verlo en la sala común había decidido preguntarle al respecto. Harry no se dio cuenta de que ella estaba incluso en la habitación hasta que se sentó en el sofá cerca de sus pies. Miró por encima del libro para ver quién uno o había distraído y después de descubrir que era Hermione, puso su libro en su regazo. ¿Desde cuándo estás interesado en Ancient Runes, Harry? Ella preguntó, notando el libro que había estado leyendo. Tenía curiosidad por lo que me faltaba. ¿Es demasiado tarde para dejar la adivinación por otra cosa? No, pero si comenzaras el próximo año, probablemente tendrías que estar en la clase con el tercer año. Podría ayudarte a estudiar si quisieras tratar de ponerte al día con nuestro año, pero no sería fácil. Tendré que pensarlo. La adivinación es una completa pérdida de tiempo. Sin embargo, estoy seguro de que Trelawney extrañará poder predecir mi muerte en todas las clases. Harry agregó con una risa. Si vas a hacerlo, debes decidir pronto. Y solo tenemos un año y medio antes de nuestro show. Apenas he comenzado mis horarios de estudio para el próximo año, a este ritmo nunca estaré listo a tiempo, dijo, obviamente preocupada. Harry se rió de su amigo, sabiendo que ella probablemente terminaría con 0, el puntaje más alto, en cada examen que tomó. Hermione frunció el ceño ante su risa, sabiendo que no se tomaba en serio sus preocupaciones. Relájate, Hermione. Tienes mucho tiempo. Harry dijo, tratando de convencer a su amigo de su pánico autoinducido. No hay necesidad de preocuparse por eso todavía. Bien, hablemos de otras cosas entonces. Hermione respondió, al ver su oportunidad de convertir la conversación en lo que originalmente quería saber. ¿Qué te pasa? ¿Has estado de mal humor todo el día? ¿Tengo? Harry preguntó, sorprendido de que hubiera sido tan obvio. Digamos que tengo muchas cosas en este momento. Torneos, fechas, huevos de oro, baile, averiguar quién puso mi nombre en esa maldita taza, entrenando, calumniando en la prensa. ¿Qué más? Estoy seguro de que estoy olvidando algo. Probablemente, pero la mayor parte de eso estaba sucediendo ayer y estabas bien entonces. Entonces, ¿qué es? Hermione lo miró, esperando una respuesta que no se avecinaba. Decidiendo que tendría que resolverlo por su cuenta, comenzó a pensar en lo que podría haber sucedido. Entonces una idea la golpeó. Oh. ¿Sacaste a alguien y te rechazaron? ¿Fue Cho-chan, no? ¿Qué? No, no me rechazaron y no le pregunté a Cho-chan. Harry respondió, señalando que técnicamente era cierto. Daphne puede decir que no, pero aún no lo había hecho. ¿Por qué crees que invitaría a Cho-chan de todos modos? No creo haber hablado con ella además de saludarla varias veces. Oh, bueno, te escuché a ti y a Ron hablando de ella hace unos meses. Y ella es bastante bonita. No lo niego, pero creo que preferiría ir con alguien que conociera. Ya veo, entonces estamos hablando de una chica que conoces bastante bien. Como obviamente no me has preguntado, podemos quitar mi nombre de la lista de chicas que podrían haber rechazado a Harry Potter. Pensé que te lo había dicho, no me rechazaron.
Harry dijo con fuerza a la diversión de Hermione. Entonces, ¿quién más sabes que podría haber sido? Ginny tal vez. Harry la miró confundida. Creo que Neville la invitará al Yule Ball. Sin embargo, no le digas que te dije eso. Bien por él. No Ginny entonces. ¿Qué tal? Parvati Patil. Marrón lavanda. No y no. Ríndete, Hermione. Estás completamente en el camino equivocado aquí. Solo tendrás que esperar y ver a quién voy a llevar, agregó, consciente de que incluso él no sabía con quién terminaría yendo al Yule Ball. Infeliz con la forma en que estaba resultando la conversación, Harry decidió cambiar las tornas a Hermione. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus planes para el baile? Hermione sonrió y se sonrojó, luego se volvió para mirar hacia otro lado. Ya tengo una cita y no voy a decirte quién es. Ella respondió. Harry sonrió ante su respuesta, sabiendo que ahora podría usarlo contra ella. Bueno, entonces, supongo que ambos tendremos que esperar y ver. Harry dijo triunfante. Hermione se dio cuenta de que no iba a ganar esta batalla y suspiró. Oh. En ese caso me voy a dormir. Todavía tengo mis notas de Ancient Runes de tercer año, si estás interesado. Gracias Hermione, lo agradecería. Y buenas noches. Ella asintió y comenzó a subir las escaleras hacia su habitación. Harry estaba un poco sorprendido de lo cerca que había estado su suposición sobre su situación, pero estaba satisfecho de que no había dicho nada que pusiera en peligro su privacidad o la de Daphne. Ella lo resolverá si no tengo cuidado. Pensó con un pequeño suspiro. Harry no vio a Daphne en absoluto durante el día siguiente. Estaba ausente incluso en las comidas, cuando normalmente estaba sentada cerca de Traki Davis y Blaise Zabini. Este también resultó ser el día de la semana en que Gryffindors no compartió una sola clase con los Slytherins. Normalmente esto fue un alivio y un motivo de celebración, pero hoy Harry lo encontró molesto. Aún así, tuvo cuidado de no dejar que se mostrara en su actitud. Lo último que quería era alentar a Hermione a buscar más información. No fue sino hasta el día siguiente que Harry una vez más sintió una mano deslizarse en su bolsillo y dejar algo atrás. Esta vez simplemente sonrió, sin siquiera darse la vuelta para actuar como si no supiera quién lo había hecho. La nota le decía que se encontrara con Daphne en el aula del tercer piso a las 8:30 p.m. y nada más. Harry recordó las películas de espías que a veces le gustaba ver a Dudley y pensó que era divertido que incluso con la ventaja de la magia, él y Daphne enviaran mensajes de la misma manera. Había visto a esos espías ficticios comunicarse. A las 8:15 Harry se había cansado de esperar y decidió llegar a la habitación sin usar un poco temprano. Estaba un poco decepcionado al descubrir que Daphne no estaba allí, por lo que se sentó y comenzó a esperar. Exactamente a las 8:30, la puerta se abrió y entró Daphne. Después de detenerse para cerrar mágicamente la puerta y silenciar la habitación, se volvió hacia él y sonrió. Hola Potter. ¿Has estado esperando mucho? Ella preguntó alegremente, sabiendo que Harry estaba esperando su respuesta. No, no mucho. Harry hizo una pausa y decidió que había esperado lo suficiente. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos mucho de qué hablar esta noche, Potter. No tienes idea de cuántos problemas causaste cuando me invitaste a Yule Ball. En realidad, eso no es justo. También causé gran parte cuando decidí que quería ir contigo. ¿Hubiera sido mejor si no te hubiera preguntado? Harry dijo, frunciendo el ceño y esperando que ella lo rechazara. Hubiera sido más fácil, supongo. Pero no puedes retroceder ahora. Me preguntaste, estoy diciendo que sí, y nos vamos. Eso es todo, dijo, sonriendo ante su reacción. Por un momento Harry solo sonrió, pero luego, sintiendo un poco de ese coraje de Gryffindor, se dirigió hacia Daphne y la abrazó. Harry esperaba que se sorprendiera con el abrazo, pero ella simplemente lo devolvió. Esperaba que dijeras eso. Harry admitió, aún no rompiendo el contacto. Sin embargo, hay una cosa que podría haber olvidado decirte. Como soy uno de los campeones del Triwizard, tendremos que abrir el balón con un primer baile ceremonial, junto con los otros campeones, por supuesto. Eso no debería ser un problema, suponiendo que sepas bailar. ¿Sabes bailar? ¿No? Daphne retrocedió para poder mirar su rostro, que cayó rápidamente. Tomaré eso como un no. Supongo que solo tendremos que agregar eso a su régimen de entrenamiento. Ahora, sentémonos y te diré lo que no pude decir hace unos días. Ambos caminaron hacia una larga mesa con un par de sillas alrededor. Daphne se sentó cerca del final de la mesa y Harry tomó una directamente frente a ella.
Por unos momentos se quedó pensando, decidiendo cómo explicarlo mejor. Solo comienza desde el principio. Harry aconsejó. Ok, entonces. ¿Qué sabes sobre la familia Greendras? Ella preguntó. No mucho. Ustedes padres todavía están vivos y no eran mortífagos. Tienes una hermana pequeña que es un segundo año, en Slytherin como tú. La familia es de sangre pura y considerada oscura hasta donde yo sé. ¿Eso es correcto? Muy básico, pero bastante correcto. Supongo que obtienes la versión larga entonces. Entonces comencemos por el principio. Los Greengrasses son una familia relativamente vieja, aunque no tan vieja como los Potters. La primera mención de un Greengrass en los registros es de un Henry Greengrass que recibió un reconocimiento especial durante la rebelión Goblin de 1476. Si él era un mestizo o un Muggleborn todavía se está debatiendo en mi familia. ¿Qué? Pensé que tu familia era de pura sangre. Harry preguntó en estado de shock. Lo son ahora, pero ¿cómo crees que comienza cada familia de sangre pura? En algún lugar en la parte superior de cada árbol genealógico hay un mago Muggleborn. Eso es parte de la hipocresía de sangre pura que intentan ignorar, pero lo aceptamos porque en esta sociedad es mejor ser parte de una familia influyente. Incluso los idiotas como los Malfoy saben que el creador de su línea era un fango. Daphne dijo, riendo. Supongo que nunca lo había pensado, pero eso tiene sentido. Dijiste que mi familia era mayor, ¿cómo sabes de ellos? Porque a cada sangre pura adecuada se le enseñan las historias de las otras familias para que sepa cuál es su posición en términos de edad y respeto. Los Potter son solo unos 50 años mayores, pero también son la última rama oficial sobreviviente de los Peverell y se pueden rastrear hasta el comienzo de la Guerra de Gran Bretaña. También se sabía que reclamaban alguna relación con Godric Gryffindor, pero eso no está probado de cualquier manera. Si querías jugar el papel de una sangre pura Snob, tienes un nombre lo suficientemente bueno como para salirte con la tuya. Pero soy media sangre. Eso no importaría. El nombre es lo importante. Ahora, como decía antes de que me distrajeras, durante los siguientes cientos de años, los Greengrasses se hicieron famosos por ser una familia relativamente oscura. A veces aliándose con señores oscuros, en su mayoría permaneciendo neutrales y en algunos casos raros opuestos a ellos. Haces que parezca que siempre hay un señor oscuro, eso no está lejos de la verdad, en realidad. Normalmente, un señor oscuro menor se levantará cada 20 años más o menos y se quedará un par de años antes de ser finalmente derrotado. Los principales señores oscuros son más raros, generalmente solo ocurren una vez cada 200 años, pero cuando lo hacen, podrían mantener el control durante décadas. Este siglo ha sido una excepción a la regla con dos grandes señores oscuros llegando al poder. Grindelwald y luego Voldemort. Harry respondió. Exactamente. En el lado positivo, lograron matar a los señores oscuros menores de la competencia, pero no ayuda mucho a todos los demás. Los Greengrasses se consideran una familia oscura, aunque no tan oscura como los Malfoy o los Not o los Black. ¿La familia de mi padrino? Harry preguntó, y luego, después de pensarlo comenzó a asentir. Sí. No olvides que su hermano era un mortífago, también lo era su primo Bellatrix, y su otro primo también podría estar después de terminar casado con un Malfoy. Tendré que preguntarle a Sirius qué piensa sobre eso. Harry dijo con una risa. Las opiniones sobre mi familia cambiaron hace unos 50 años cuando mi abuelo, Darius Greengrass, se unió a la lucha contra Grindelwald. Daphne dijo, tratando de volver al tema. ¿Por qué? Esa guerra fue diferente a la de You-Know-Who, incluso si parte de su propaganda es similar. Puede sorprenderle descubrir cuántas de las familias más oscuras lucharon contra Grindelwald y cuántas otras permanecieron neutrales. La razón es que muchas de las familias vieron a Grindelwald como un extranjero que buscaba imponer su voluntad a la magia de Gran Bretaña y no les gustó eso, especialmente porque sus planes les costarían riqueza y poder político. La diferencia en las últimas dos guerras es como la diferencia entre una nación atacada por otra nación y una que lucha en sí misma en una guerra civil. Entonces, pensando que era lo mejor para la familia, se unió a la guerra contra Grindelwald. Aparentemente, esto es cuando comenzó a no gustarle Dumbledore. Pero Dumbledore es quien derrotó a Grindelwald, ¿y por qué no le gustaría a tu abuelo si estuvieran del mismo lado? Porque Dumbledore solo quería defenderse y nunca quiso atacar, se recostó y no hizo nada, ya que las fuerzas de Grindelwald mataron a casi el 50% de las brujas y magos en Moscú, incluidos algunos de los amigos de mi abuelo.
Los libros de historia dicen que Dumbledore estaba haciendo todo lo posible, pero aparentemente eso era algo que mi abuelo nunca podría aceptar. Para cuando Dumbledore finalmente estaba dispuesto a enfrentar y derrotar a Grindelwald, la mayoría de las comunidades magosas en Europa habían sido destruidas junto con las ciudades Muggle. Muchas de las otras familias se sintieron como lo hizo mi abuelo una vez que terminó la guerra. Es una pena que no enseñen esto en la historia, en realidad me mantendría despierto para eso. Harry dijo, todavía muy interesado en hacia dónde se dirigía su historia. Tal vez si pudiéramos conseguir un maestro vivo, eso sería posible. Daphne se quejó, refiriéndose al fantasma que enseñó su clase de historia mágica. Volver a la historia, después de la guerra, el abuelo se fue a su casa y las cosas comenzaron a volver a la normalidad. La vigilancia de Gran Bretaña no había sido dañada tanto como sus contrapartes continentales, por lo que mientras otras sociedades reconstruían la nuestra comenzó a prosperar. Los Greengrasses, junto con muchas otras familias, prosperaron en términos de estatus y riqueza. No fue sino hasta finales de la década de 1960 que comenzaron los rumores sobre un nuevo y poderoso señor oscuro. Cuando Yunowo finalmente declaró su presencia a principios de la década de 1970, mi abuelo decidió mantener a la familia neutral. Además de ser la postura tradicional de la familia, era reacio a unir fuerzas con Dumbledore nuevamente. Lentamente, el señor oscuro el poder estaba creciendo y a fines de la década de 1970 muchas personas comenzaban a pensar que no podía ser detenido. Más de una vez, The Theater se acercó a nuestra familia y quería que los Greengrasses prometieran su lealtad a Yunowo, pero mi abuelo era terco y no les decía nada en todo momento. Dumbledore también se le acercó y deseaba su ayuda, pero también le dijeron que no. Parece que tu familia debería llamarse gris, no oscura, quizás sea así, pero aún no hemos terminado. Mi abuelo tuvo 2 hijos, ambos hijos. El mayor, mi padre, es Daniel Greengrass. Como mayor, se esperaba que se hiciera cargo de la familia cuando muriera el abuelo. Su hermano menor, Gabriel, no estaba muy contento con eso y nunca se llevaban bien el uno con el otro. Cuando el señor oscuro comenzó a ganar, mi tío le rogó al abuelo que prometiera a la familia a Yunowo, diciendo que la familia estaría mejor si lo hicieran. Aún así, la familia se mantuvo neutral. Luego, en 1978, mi abuelo inesperadamente se enfermó mucho. Los curanderos nunca pudieron determinar qué le pasaba, y después de unos meses estaba muerto. Todavía no había nacido, así que nunca tuve la oportunidad de conocerlo. Lo siento. Supongo que sé cómo te sientes, tampoco conocí a mis abuelos. Harry dijo, tratando de consolarla. Gracias. Pocos días después de la muerte de mi abuelo, mi tío apareció en la casa de mi padre, se había unido al señor oscuro y había tomado la marca oscura, e instó a mi padre a hacer lo mismo por el bien de la familia. Mi padre, queriendo respetar los deseos de su padre, dijo que no y dejó en claro que la familia se mantenía neutral. Al tío Gabriel no le gustó eso, pero decidió no cuestionar su decisión. Cada pocos meses, mi tío de The Theater volvería a casa, le preguntaría a mi familia si estaban listos para unirse al señor oscuro, me dijeron que no y se iría. Nunca supimos qué estaba haciendo exactamente el tío Gabriel por Yunowo, y mi padre realmente no quería preguntar. Las cosas permanecieron así hasta octubre de 1981, cuando de alguna manera lograste sobrevivir a la maldición asesina y el señor oscuro fue derrotado. Daphne se detuvo para recuperar el aliento por un segundo y pensó en cómo continuar la historia. ¿Qué le pasó a tu tío? Unos días después dirigió a un grupo de mortífagos al ministerio tratando de obtener información sobre lo que le sucedió al señor oscuro y si todavía estaba vivo. La redada no tuvo éxito y de los 5 mortífagos que vinieron, solo mi tío sobrevivió al contraataque de Auror. Luego fue interrogado, juzgado y llevado a Azkaban, donde todavía vive hasta el día de hoy. Mi padre fue a verlo un par de veces justo después del juicio, pero el tío Gabriel estaba amargado y enojado y pasó las visitas culpando a mi padre por no apoyar al señor oscuro. Entonces el padre dejó de visitar. No ha vuelto en 9 años. Wow, esa es una gran historia. Pero todavía no entiendo qué tiene que ver conmigo invitándote a la Yule Ball. Lo sé, estoy llegando allí. Una cosa más sobre mi tío, ¿quieres adivinar quién fue el Auror que lo capturó? Fue el profesor Moody, ¿no? Si lo fue es extraño, cuando fui a su clase por primera vez, esperaba que me tratara de manera diferente por lo que sucedió. Hasta ahora ha sido amable conmigo, pero parece que no le gustan algunos de los otros Slytherins como Malfoy.
Tal vez él simplemente no te culpe por las acciones de tus tíos, no tendría sentido. Ari sugirió. Supongo que sí. De todos modos, después del arresto de mi tío, todos asumieron que la familia Greendras había apoyado en secreto a Yunowo durante la guerra. Aunque no era cierto, mi familia fue considerada una vez más una familia oscura. Todo lo que he dicho hasta ahora ha sido lo que aprendí de mi padre a lo largo de los años. Mi padre siempre lo trató como si fuera una historia familiar interesante, pero eso cambió hace unos meses, agregó. ¿Qué pasó? Deberías saberlo mejor que nadie desde que estuviste allí. Cambió cuando los mortífagos atacaron la Copa Mundial de Quidditch. Después de eso, mi padre parecía muy nervioso, como si esperara que el Señor Oscuro reapareciera en cualquier momento. Unos días antes de que comenzara la escuela, él nos sentó a mi hermana y a mí y nos dijo que prestemos especial atención a lo que los niños de los viejos mortífagos decían y hacían, y si escuchamos algo que pensamos que era importante para inmediatamente búho. Sin embargo, necesito disculparme por lo que sucedió después. ¿Eh? Harry preguntó, confundido. Te prometí que no repetiría las cosas que me dijiste a nadie, especialmente sobre lo que sucedió al final del primer y segundo año. Pero pensé que mi padre necesitaba saberlo, así que se lo dije. Estaba un poco enojado porque no se lo dije antes. Está bien. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Bueno. Aparentemente, mi padre nunca creyó realmente que el Señor Oscuro estaba muerto. Después de todo, nunca hubo un cuerpo para demostrarlo. Cuando le conté sobre el espíritu de Yunowo que iba tras la piedra filosofal en el primer año, supo que tenía razón, pero no sabía por qué el Señor Oscuro no había muerto de alguna manera. Creo que lo descubrió cuando le conté sobre la Cámara de los Secretos, y el diario de Ridley se emocionó mucho cuando se enteró de eso y comenzó a hacer todo tipo de preguntas sobre lo que hizo. Le pregunté qué estaba pensando, pero él me dijo que era mejor que no lo supiera. Lo escuché decir, por supuesto, no habría hecho solo uno mientras pensaba en lo que le dije. No lo entiendo. ¿Qué sabe y cómo? Creo que podría saber cómo separarme. Antes de que mi abuelo muriera, mi padre trabajaba para el ministerio como indescriptible, y todo lo que me decía sobre su antiguo trabajo es que investigó. Tal vez aprendió algo que explicaría cómo el Señor Oscuro se mantiene vivo. Mi padre renunció a su trabajo una vez que tomó el control de la familia porque pensó que si trabajaba para el ministerio, la gente supondría que apoyaba su lucha contra Yunowo y sería imposible mantenerse neutral. Después de que terminé de contarle las cosas que había escuchado de usted, insistió en que tuviéramos mucho cuidado porque era solo cuestión de tiempo antes de que el Señor Oscuro renaciera. Puede que tenga razón. Harry respondió con incertidumbre. Todavía no ha podido hacerlo, pero se ha acercado al menos 2 veces en los últimos años. Simplemente no parece que haya nada que podamos hacer al respecto. Quizás Dumbledore está haciendo algo, probablemente lo sea, pero incluso Dumbledore no es tan poderoso. Le pregunté a mi padre qué haríamos si el Señor Oscuro regresara y él dijo que nunca nos uniríamos a él, pero por ahora era importante no tomar partido. Esperaba que dijera que nos mantendríamos al margen a cualquier costo, pero por alguna razón está dispuesto a pelear la próxima vez. Por eso me animó a aprender el encanto de Patronus, explicó. Por supuesto. No hay otra razón para aprenderlo que no sea luchar contra los dementores y se unieron al lado de Voldemort en la última guerra. Él piensa que Voldemort vendrá por tu familia, ¿y no? Harry preguntó, ahora muy preocupado por su seguridad. Finalmente sí, pero por ahora no hay mucho que podamos hacer sino prepararnos. Cuando me invitaste a Yule Ball, realmente quería decir que sí, y la única razón por la que no lo hice es por la advertencia de mi padre de no tomar partido. En el momento en que nos presentemos juntos al baile, todos asumirán que nos hemos unido a su lado. Esto es una locura, ¿lo sabes bien? No estamos peleando una guerra en este momento y no tengo un lado. Harry declaró con frustración. Pero lo estaremos, y tú lo harás. Después de que me invitaste a Yule Ball, le pedí a mi padre y se lo conté. Él le dijo que lo pensaría y que debería esperar su respuesta. Luego, hoy me dijo que podía ir al baile si aún quería, pero realmente no explicó por qué cambió de opinión. Él dijo, sin embargo, que no debemos dejar que nadie sepa que vamos juntos y que necesito asegurarme de que mi hermana Astoria y yo estaremos a salvo después de que todos se enteren. Seguro de los otros Slytherins, ¿qué quieres decir? Harry dijo a sabiendas. Como realmente se hicieron amigos antes de la primera tarea, Harry se había preocupado a menudo por lo que le sucedería si alguien en su casa se enterara, pero ni siquiera había considerado que ella era pequeña hermana también podría ser amenazada.
Lo que sea que pueda hacer para ayudar, lo haré. Lo sé y gracias. Astoria debería estar bien, tiene un buen grupo de amigos que la acompañarán sin importar qué. No seré la chica más popular en Slytherin. Pero de nuevo nunca lo fui. Sin embargo, no todos estarán en mi contra, Tracy y Blaise me cuidarán cuando puedan. Daphne se detuvo, viendo que Harry obviamente estaba molesto por su situación. Deja de culparte, esta fue mi decisión. Solo necesito una cosa tuya en este momento. ¿Y qué es eso? Asegúrate de conseguir unas bonitas túnicas de vestir. Ella dijo sonriendo. Después de todo, nuestra imagen probablemente terminará en la portada del Profeta Diario y no puedo permitir que mi cita parezca un vago. Veré lo que puedo hacer. Harry dijo, sonriendo un poco. Todavía estaba preocupado por ella, pero se dio cuenta de que en este momento había muy poco que pudiera hacer. Se acabó el tiempo de la historia. Mejor me voy, todavía me queda la mitad de esas transfiguraciones. Sé que te dejé mucho esta noche, pero realmente me alegro de que vayamos juntos al Yulegol, dijo sinceramente. Yo también. Harry respondió. Cuando se volvió para irse, Harry pensó en todas las cosas que le había contado, sorprendido de que pedirle a una chica una cita pudiera volverse tan complicado. Por otra parte, pensó, nada de lo que hago es fácil. Dejó escapar una pequeña risa cuando la puerta se cerró, dejándolo solo en el aula. Unos minutos más tarde, decidió que su mente estaba demasiado distraída para hacer un entrenamiento significativo y también abandonó la habitación. Pasó el resto de la noche preocupándose principalmente por Daphne y pensando en vengarse de Malfoy si alguna vez descubría que el idiota rubio la había amenazado por su culpa. La siguiente semana pasó sin incidentes para Harry, para su alivio. Incluso el Daily Prophet se aburrió de correr las mismas historias sobre él y cambió a diferentes temas. Unos días después de eso, el Profeta realmente imprimió un artículo que hablaba de él en una luz positiva, un movimiento que de otro modo podría haberlo hecho feliz, pero por el momento solo lo convenció de que las personas a cargo del periódico no tenían idea de lo que estaban haciendo. A medida que se acercaba el final del semestre, los compañeros de Harry tenían menos tiempo para cotillear sobre él mientras se encontraban estudiando para los exámenes. Algunos de ellos incluso parecían olvidar que se suponía que no les gustaba a Harry porque era un señor oscuro en progreso y era amigable con él nuevamente. La única parte negativa de esto fue que se dio cuenta de que las personas podían cambiar de opinión sobre él tan rápido como el Profeta Diario. Mientras caminaba con Neville a clase un día, un grupo de Ravenclaws que no habían hablado con él durante más de un mes lo saludó como si nada hubiera pasado, lo que llevó a Harry a bromear más tarde con Neville de que era un héroe de lunes a jueves, pero un villano el resto de la semana. A fin de cuentas, Harry pensó que era la mejor semana que había tenido desde que su nombre fue sacado del Cáliz de Fuego. Harry pensó que era la mejor semana que había tenido desde que su nombre fue sacado del Cáliz de Fuego. Harry pensó que era la mejor semana que había tenido desde que su nombre fue sacado del Cáliz de Fuego. La mayor decepción de esta época fue su incapacidad para descubrir cómo recuperar la pista de la segunda tarea del Huevo de Oro. Había intentado lanzar docenas de hechizos en el huevo con la esperanza de descubrir sus secretos, pero ninguno de ellos había tenido éxito. Daphne había aportado algunas ideas, pero ninguna de ellas tampoco había funcionado. Finalmente, Harry se dio cuenta de que iba a necesitar más ayuda y les contó a Neville y Hermione sobre su dilema. Esto dio como resultado que Hermione se apresurara inmediatamente a la biblioteca para comenzar a buscar ideas. Estaba descuidando su trabajo escolar para ayudarlo, y una vez que Harry se dio cuenta de que él le había ordenado que dejara de esforzarse tanto. Sabía que ella estaba trabajando muy duro en un intento de compensar sus errores anteriores y, aunque realmente apreciaba el esfuerzo, no quería ver a su amigos las calificaciones sufren por eso. Hermione pudo proponer algunas ideas que no había considerado, pero aún no funcionó nada. Harry incluso había considerado preguntarle a Cedric si sabía qué hacer con el huevo, pensando que el campeón mayor podría sentir que le debía a Harry un poco de ayuda por darle algunos consejos antes de la primera tarea. Finalmente decidió no preguntar por ahora, aunque siempre podía reconsiderar si el tiempo se acababa y aún no había descubierto la pista, aunque siempre podía reconsiderar si el tiempo se acababa y todavía no había descubierto la pista, aunque siempre podía reconsiderar si el tiempo se acababa y todavía no había descubierto la pista. Mientras tanto, el entrenamiento de Harry había cambiado significativamente. Después de darse cuenta de que Daphne se pondría en peligro debido a su relación, que incluso él podía ver se estaba convirtiendo rápidamente en algo más que una simple amistad, comenzó a insistir en que practicara junto a él.
Inicialmente protestó, diciendo que simplemente lo ralentizaría, pero cedió a sus demandas cuando quedó claro que no iba a retroceder. El entrenamiento de Harry se movió más lento, lo cual era inevitable debido a su mayor experiencia y poder mágico, pero estaba feliz de ver que el tiempo extra que pasó en cada lección le permitió obtener una mejor comprensión de uno o que estaba haciendo. Estaba claro para él que Daphne tenía el potencial de ser una bruja muy poderosa si se esforzaba, y Harry se dedicó a ayudarla a hacer precisamente eso. A Harry's sorpresa, fue Daphne quien sugirió que comenzaran a duelar entre ellos como parte de su entrenamiento. Ninguno de los dos había recibido instrucción formal sobre cómo duelar, por lo que en su mayor parte dependían de varios libros sobre duelos y aprendizaje mediante el método de prueba y error. Estaban aprendiendo mucho, pero Harry sabía que eventualmente necesitarían a alguien más experimentado para enseñarles. Sus primeras opciones fueron Sirius o Remus, pero no sabía si sería posible que alguno de ellos lo hiciera hasta el verano como muy pronto. Daphne, sabía, podría practicar con su padre, que no necesitaría estar convencido de por qué era necesario. El hecho de que se estuvieran preparando en secreto para una guerra que él esperaba que nunca sucediera a menudo estaba en su mente. Harry dudaba que alguna vez fuera un poderoso mago en la misma liga que Voldemort o Dumbledore, pero sabía que por alguna extraña razón que la única forma en que Voldemort dejaría de intentar matarlo era si finalmente tenía éxito. E incluso entonces Ridley probablemente maldeciría su cadáver varias veces solo por reír. Supuso que la obsesión del mago oscuro con él se debía al hecho de que mientras viviera era una prueba de que Voldemort no era del todo poderoso. Harry también se preguntó sobre las quejas sobre Dumbledore que tenía el abuelo de Daphne. Todos los libros de historia coincidieron en que Dumbledore se había unido a la guerra varios años antes de que finalmente se enfrentara a Grindelwald en el campo de batalla, pero ¿qué estaba haciendo exactamente durante ese tiempo? Nadie parecía saber por qué esperaba, pero estaba claro que si Dumbledore estaba evitando a Grindelwald, entonces Grindelwald también estaba haciendo todo lo posible para evitar a Dumbledore décadas más tarde, en la guerra contra Voldemort. Fue Dumbledore el único mago que Voldemort temía, y, sin embargo, el mago malvado no fue derribado por el director sino por un bebé. Una vez más, Harry sintió que faltaba alguna información clave que explicara todo, pero no pudo determinar qué era. Se preguntó qué diría Dumbledore si lo preguntaba, pero dudaba de que obtendría una respuesta clara cuando nadie más hubiera podido hacerlo. Todo esto combinado para poner a Harry bastante nervioso. Fue difícil para un niño de 14 años darse cuenta de que su futuro previsible se gastaría tratando de evitar una guerra o peleando en una, aunque esperaba que eso no sucediera. Seguramente otros sabían lo que estaba sucediendo, especialmente Dumbledore. Pero Dumbledore no había hecho nada para mantenerlo fuera del torneo después de que su nombre saliera del Cáliz de Fuego, que solo podía suponer que estaba relacionado de alguna manera con Voldemort. De hecho, los dos apenas se habían hablado desde entonces. Quizás Harry debería intentar ver al profesor, por lo que parecía la millonésima vez, Harry deseaba poder tener los problemas que tenía un adolescente normal. Daphne abrió la puerta de su habitación en los dormitorios de Slytherin sin querer nada más que colapsar en su cama y dormir durante unos días. Desde que le contó a Harry sobre su historia familiar y el peligro en el que podría estar, él se encargó de convertirla en un ejército de una sola niña. Ella había engañado a su padre y le contó sobre la reacción de Harry a su historia y él parecía orgulloso de ella e impresionado con el impulso y la iniciativa de Harry. Se sorprendió un poco al descubrir que disfrutaba de sus prácticas conjuntas y que estaba mejorando más rápido de lo que esperaba. Sin embargo, a pesar de su mejora, todavía no era rival para Harry, de quien ahora estaba convencida de que habría sido el verdadero campeón del Triwizard de Hogwarts si le hubieran permitido ingresar legítimamente. Sus pensamientos de sueño se interrumpieron repentinamente cuando notó a alguien sentado en su cama. La varita de Daphne estaba levantada y la punta brillaba de color rojo brillante con un hechizo listo para ser lanzado cuando se dio cuenta de que la persona en su cama no era una amenaza en absoluto, solo su hermana pequeña Astoria. La luz de su varita se atenuó y la bajó a su lado, pero continuó mirando a la bruja más joven. «Sabes mejor que sorprenderme así, casi te hechizo». Daphne le aconsejó a Astoria. «¿No hechizarías a tu hermana favorita? ¿Verdad, Dap?» Astoria respondió, fingiendo ser perfectamente inocente. «Solo hermana, y tal vez». Daphne respondió. Astoria simplemente se encogió de hombros y continuó sentada en la cama. Astoria se parecía mucho a una versión más joven de su hermana mayor.
Sus formas faciales eran casi idénticas y tenían construcciones similares, aunque incluso cuando ambos terminaron de crecer, Daphne estaba destinada a ser un par de pulgadas más alta que su hermana menor. Algunas de sus otras características diferían, como los ojos de Astoria eran verdes, mientras que los de Daphne eran de color azul oscuro y el Greengrass más joven tenía el pelo castaño en lugar del cabello rubio de su hermana. Ambas chicas todavía eran consideradas bastante hermosas por sus compañeros. Daphne esperó a que Astoria dijera algo, pero cuando pasó un minuto y no, Daphne se sentó junto a su hermana y le dijo entonces, ¿qué está pasando? Eso es realmente lo que quería preguntarte, Daph. Ella dijo con una pequeña sonrisa. Otra diferencia en las dos chicas era su personalidad. Astoria era muy habladora y extrovertida y parecía hacer muchos amigos, incluso los de otras casas que de otro modo podrían haber pensado que era extraño conocer a un Slytherin tan agradable. Daphne prefería mantener algunos buenos amigos y realmente no le importaba lo que pensaran los demás. Astoria también podría ser muy contundente cuando tenía algo que decir o preguntar. ¿De qué estás hablando exactamente? Daphne preguntó. Oh, muchas cosas. ¿Dónde has estado desapareciendo todas las noches durante las últimas semanas? Estoy estudiando, Astoria. Quizás no estás familiarizado con hacer eso. Honestamente, escuché que estás luchando con una aceptable en herbología. Hizo todo lo posible para no parecer sorprendida o interesada en la acusación de Astoria, pero mentalmente se estaba pateando por no ser más cuidadosa. Aumentaré la calificación para fin de año y dejaré de intentar cambiar de tema. Sé que no has estado en la biblioteca. Hay muchos lugares en el castillo para estudiar, no tiene que hacerse en la biblioteca que conoces. Oh, tal vez sea así. Te daré ese. ¿Pero qué hay de esto? Astoria le indicó al nuevo vestido que su madre le había enviado a usar para el Yule Ball. Daphne tenía prisa por llegar a clase cuando recibió el paquete y simplemente dejó el vestido en su cama. Sé que este es un vestido nuevo, que solo podría ser para el Yule Ball. Pero nadie más parecía pensar que estabas un poco interesado en ir. Así que derrámalo. ¿Quién es el tipo con suerte? ¿De eso se trata? ¿Quieres cotillar sobre mí? Daphne preguntó con incredulidad. Bueno, eso y al final de su última carta, papá me escribió: recuerda escuchar a tu hermana, pase lo que pase en las próximas semanas. Llevándome a pensar que algo extraño va a suceder en las próximas semanas. Daphne suspiró y sacudió la cabeza, sabiendo que iba a tener que decirle algo a su hermana, incluso si no quería explicarlo todo. Oh, Astoria, te diré un poco. Sí, ese vestido es para el Yule Ball. Apuesto a que mamá y papá saben con quién vas, ¿no? Astoria se quejó. Sí. Lo aprueban, así que debes dejar de preocuparte por eso. Te diría con quién voy, pero sé lo mal que eres para guardar secretos, Daphne dijo apuntando una sonrisa burlona a su hermana. No lo soy. Ella respondió enojada. Bien, no lo digas. ¿Por qué debería importarme de todos modos? En realidad deberías. Daphne dijo con un suspiro. Tengo la sensación de que después del Yule Ball a nuestros compañeros Slytherins no les gustaría demasiado. Puedo cuidar de mí mismo, pero tienes que hacerme saber si alguien te está dando un momento difícil debido a mí. ¿Ok? Astoria miró a su hermana con una expresión confusa en su rostro. No podía pensar en ninguna razón para que Daphne pensara eso, pero confiaba lo suficiente en su hermana mayor como para darle el beneficio de la duda. Además, lo que sea que estuviera pasando, parecía haber preocupado un poco a sus padres también. Muy bien, Daph. Pero después del Yule Ball vas a contarme todo. Convenido. Ahora sal de aquí, quiero dormir. Daphne dijo mientras estaba de pie y recogió su vestido para colgarlo. Astoria asintió y salió de la habitación deseando poder ayudar a su hermana mayor con lo que sea que la estaba molestando. Una vez que se fue, Daphne frunció el ceño y miró la puerta cerrada de la que acababa de salir su hermano. Solo podía adivinar cuál sería la reacción de su casa ante su cita con Harry Potter, pero se prometió a sí misma que si alguien señalaba a Astoria, lo pagarían de varias maneras dolorosas. Y si era necesario, siempre podía pedirle ayuda a Harry, pensó con una sonrisa malvada, sabía que él estaría feliz de hacerlo. El último día de clases en el semestre de invierno, la población estudiantil estaba en un estado de pánico leve, como era completamente normal. La última ronda de exámenes de fin de semestre fue hoy, y por cuarto año Gryffindors eso significó pociones con el profesor Snape. Harry había descubierto a lo largo de los años que su trabajo tenía que ser casi perfecto para recibir incluso una calificación aprobatoria.
El resultado, aunque Snape nunca lo admitiría, fue que Harry había resultado ser un cervecero de pociones bastante competente. Aún así, sabía que Snape se alegró especialmente al criticar sus exámenes, así que, aunque Harry se sentía seguro de saber lo que estaba haciendo al entrar en la prueba, nunca podría estar seguro de cuál sería el resultado. La suerte estuvo de su lado hoy, ya que Vincent Crabbe había logrado volar su caldero un cuarto del camino a través de la prueba. El profesor Snape estaba demasiado distraído manejando las secuelas para sabotear la poción de Harry y, como resultado, había completado la poción tan perfectamente como creía posible. Incluso podría ser lo suficientemente bueno para un grado de Exceed Expectations de la grasa grasienta de un profesor. Con sus exámenes realizados y sintiéndose bien con su día hasta ahora, Harry decidió llevar el huevo de oro a un lugar tranquilo junto al lago y intentarlo de nuevo. Estaba convencido de que su idea original de lanzar incendio en el huevo había sido buena y pensó que tal vez solo necesitaba calentar el huevo. La idea de lanzar el hechizo de fuego a plena potencia dentro del castillo lo puso nervioso. No tenía intención de convertirse en The Boy o Burnett Down Hogwarts después de todo, entonces decidió que hacerlo afuera era una opción mucho mejor. Había encontrado una sección rocosa al lado del lago frente al bosque prohibido y pensó que era un lugar perfecto para su experimento. Mientras ponía el huevo sobre las rocas y lo lanzaba hacia el lago, había pocas posibilidades de que incluso la hierba se incendiara. Y, por casualidad, lo hizo. Habría un gran cuerpo de agua cerca que podría usar para apagar el fuego. 5 minutos después de llegar a su lugar elegido, Harry finalmente estaba satisfecho de que tenía todo preparado como lo quería y estaba listo para comenzar. Cuando se puso en su lugar y se preparó para comenzar el hechizo, el sonido de alguien que lo llamaba lo obligó a mirar hacia arriba y hacia el castillo donde podía ver a Hermione caminando hacia él. Bajó la varita y esperó, recordando que le había contado lo que planeaba hacer más temprano en el día. «Hola, Hermione», dijo cuando ella finalmente llegó a su lugar en el lago. «¿Ven a ver los fuegos artificiales?» «Por supuesto. Y será agradable calentarme con el huevo en llamas en un día frío como este», agregó con una risa. «Comencemos esto entonces». «¿Por qué no te paras allí? Será más seguro de esa manera». Hermione asintió y se mudó al lugar al que había señalado. Harry levantó su varita y se concentró en enfocar su magia. Lentamente pudo sentir el poder burbujeando hacia la superficie, buscando una manera de escapar. Sabiendo que estaba listo, Harry movió su varita en un movimiento preciso y gritó: «¡Incendio!». La enorme llama que saltó de su varita estaba lo suficientemente caliente como para que Hermione sintiera la necesidad de dar unos pasos más hacia atrás. El huevo de oro ni siquiera era visible, escondido por una corriente de fuego que no mostraba signos de ceder. Después de 30 segundos, Hermione comenzó a preguntarse cuánto tiempo Harry podría seguir lanzando un hechizo de esta fuerza. Un minuto después, estaba sacudiendo la cabeza con incredulidad de que su amiga fuera capaz de tal hazaña cuando Harry terminó el hechizo casi 3 minutos después de que él lo comenzara. Hermione lo estaba mirando con asombro. «Harry Potter. ¿Dónde aprendiste eso?». Hermione finalmente logró decir, no tan fuerte como había planeado. Mientras tanto, Harry respiraba con dificultad, esperando que se despejara el humo alrededor del huevo. Cuando finalmente Harry vio que el huevo brillaba rojo por el calor, pero aparte de eso, no hubo absolutamente ningún cambio. «¡Maldita sea!», gritó frustrado. Estaba tan seguro de que funcionaría. Harry estaba caminando frente al huevo, revolviendo su mente tratando de encontrar algo que podría haberse perdido. «Harry, cálmate. Resolveremos esto, sé que lo haremos». Hermione lo tranquilizó, pero Harry todavía estaba paseando. Hermione estaba a punto de decir algo más, cuando Harry gruñó al huevo y lo pateó al lago, donde rápidamente se hundió hasta el fondo con el agua arriba, comenzando a calentarse y girarse en vapor cuando el huevo se enfrió. «Oh, me siento mejor ahora», Harry finalmente dijo mientras caminaba hacia donde Hermione todavía estaba de pie. «¿De verdad?», Hermione preguntó en tono sarcástico. «Por supuesto. Al menos ahora sé que la idea del fuego es un fracaso. Tendré que probar algo más la próxima vez. Tiene que haber algo sobre el huevo que me falta». «Hablando del huevo, ¿y no deberías ir a buscarlo antes de olvidar dónde está?». «Eso no debería ser un problema», respondió Harry. Se acercó a la orilla del lago y apuntó con su varita hacia el lugar donde había caído el huevo. «Acción huevo de oro», dijo con fuerza, pero no pasó nada. Frunciendo el ceño, Harry intentó el hechizo nuevamente y todavía no funcionó.
Estaba a punto de lanzar el hechizo por tercera vez, cuando de repente bajó el brazo y comenzó a reír. Harry, ¿qué es tan gracioso? Hermione preguntó, una mirada de confusión grabada en su rostro. Estaba pensando en lo estúpido que me habría sentido si eso hubiera funcionado realmente. ¿De qué estás hablando? Por supuesto que el huevo de oro tiene encantos anti-resumen. Harry L0 explicó. Si no fuera así, podría haber caminado hacia el dragón, Accio se habría alejado del huevo y me habría ido sin tener que enfrentar al dragón. Y todos los problemas a los que nos metimos para descubrir cómo superar al dragón habrían parecido realmente tontos. Hermione sonrió, finalmente entendiendo lo que era tan divertido. Entonces Hermione, estaba pensando. Estoy seguro de que te perdonaría de todos los pecados pasados, presentes y futuros si me hicieras un pequeño favor y sacaras mi huevo del lago por mí. Harry dijo, tratando de parecer serio. ¿Sumérgete en el lago en diciembre? No lo creo, Harry. ¿Lo pateaste? Ve a buscarlo, Hermione respondió, todavía sonriendo. Harry se quejó y luego caminó hacia el borde del lago, deteniéndose para quitarse la bata y los zapatos de la escuela. Se detuvo y miró el lago por unos momentos, como si tratara de convencerse de sumergirse, antes de mirar a Hermione. Solo asegúrate de lanzarme un encanto de secado y un encanto cálido tan pronto como salga. ¿De acuerdo? Hermione asintió con la cabeza y Harry comenzó a caminar hacia el lago, temblando un poco en el agua fría. Cuando estaba hasta la cintura, se zambulló y comenzó a nadar hasta donde había visto por última vez el huevo. El agua en esta parte del lago era muy turbia, lo que le hacía imposible ver muy lejos, por lo que Harry tuvo que hacer la mayor parte de su búsqueda con las manos. Después de aproximadamente un minuto bajo el agua, Harry tuvo que salir a tomar aire. Cuando lo hizo, se dio cuenta de que debería poder encontrar el huevo de oro si se movía unos 10 pies más lejos de la orilla. Tomando un último aliento, Harry regresó bajo el agua y nadó hasta donde esperaba que estuviera el huevo. Finalmente, su mano golpeó algo frío y metal. Agarrando el huevo por el pestillo en su parte superior, Harry se inclinó para patear el lecho del lago cuando de repente el huevo se movió en sus manos. Cuando el pestillo se giró y los lados se abrieron, Harry se sorprendió al escuchar no los gritos impíos a los que estaba acostumbrado, sino una voz agradable que cantaba. Esto es todo. Es la pista. Harry se dio cuenta antes de volver su atención al huevo. Se quedó en el fondo el tiempo suficiente para que el huevo se repitiera antes de finalmente salir a la superficie. Tan pronto como pudo rellenar sus pulmones con aire, miró hacia Hermione y gritó. Lo hice, Hermione. Descubrí cuál es la pista. Rápidamente nadó de regreso a la orilla y corrió hacia donde Hermione estaba esperando para secarlo mágicamente y calentarlo. Ahora explícate. Exigió su amigo. Tienes que escuchar el huevo bajo el agua, esa es la única forma de entenderlo. Nunca pensé en hacer eso, Hermione. Acabo de tener mucha suerte. Entonces, ¿qué dice? Ella preguntó. Harry pensó por un momento, asegurándose de recordarlo correctamente, y luego comenzó. Ven a buscarnos donde suenan nuestras voces, no podemos cantar sobre el suelo. Y mientras buscas reflexionar sobre esto, hemos tomado lo que echarás mucho de menos, 1 hora de duración tendrás que mirar, y para recuperar lo que tomamos pero más de 1 hora, el prospecto es negro demasiado tarde. Se fue, no volverá. La cara de Hermione se arrugó en concentración, tratando de determinar el significado detrás de la pista. Harry, creo que están hablando de los Merpeople en el lago. Ella dijo después de unos momentos. Eso es lo que yo también pensé. Entonces la gente de Mer me quitará algo y tendré 1 hora para buscarlo. Lo que significa que tenemos que descubrir cómo voy a permanecer bajo el agua durante 1 hora y no morir. Hermione asintió y caminó hacia una roca que era casi tan alta como su cintura. Al levantarse, se sentó y la mirada de concentración volvió a ella. Harry, conociendo esa mirada decidida, sonrió y se sentó a su lado. Creo que siempre podría usar equipo de buceo. ¿Verdad, Hermione? Harry bromeó. Hermione se volvió y lo miró como si de repente hubiera brotado otra cabeza. Harry, estoy bastante seguro de que el objetivo del torneo es completar las tareas usando magia. Aunque, tal vez si pudieras transfigurar algo en equipo de buceo. Estaba bromeando, ya sabes. Harry respondió, a lo que Hermione simplemente se encogió de hombros. La segunda tarea no es hasta el 24 de febrero, por lo que tenemos más de 2 meses para resolver esto. Eso es bastante mejor que la última vez, estoy seguro de que para entonces seremos expertos en magia submarina. Esperemos que sí. Eso me recuerda, ¿y cómo pudiste lanzar ese incendio durante tanto tiempo? ¿Y cómo hiciste las llamas tan grandes?
Ella preguntó, intrigada por las habilidades de su amiga. Es solo una cuestión de enfoque y poner todo el poder que puedas en él. Creo que puedo ser un poco más fuerte en esa categoría que el promedio. No es normal que un niño de 13 años no solo pueda lanzar el encanto Patronus sino hacerlo lo suficientemente fuerte como para conducir docenas de dementores, y verdad. Además, he estado trabajando mucho en mi magia recientemente, dijo casualmente, como si no hubiera pasado casi todo su tiempo libre trabajando en ello. ¿Crees que podría practicar contigo, Harry? Ella preguntó con suerte. Harry frunció el ceño un poco, no listo para que Hermione aprendiera sobre sus lecciones secretas con Daphne. Esperemos hasta después de Navidad, si todavía estás interesado, avísame. Harry finalmente dijo, decidiendo que era una solución lo suficientemente buena para el problema porque para entonces Hermione ya habría visto a Harry y Daphne juntos en el Yule Ball. Hermione asintió de acuerdo, esperando aprender cosas nuevas junto a Harry. Harry se preguntó cómo actuarían Hermione y Daphne uno alrededor del otro, una vez que su gran secreto estuviera a la intemperie. Esperaba que fueran amigables porque no quería tener que elegir entre ellos si no tenía que hacerlo. Sin embargo, si tuviera que elegir, se preguntó, ¿cuál elegiría? A principios de año habría sido fácilmente Hermione, pero las cosas habían cambiado. Harry se sorprendió de que en unos pocos meses alguien pudiera ser tan importante para él, pero había sucedido mucho, había cambiado, se preguntó dónde estaría si no fuera por la influencia y la amistad de Daphne. Cabreado, decidió. Vamos adentro, Hermione. Hace frío aquí, pero tal vez me siento así porque salté al lago hace unos minutos. Hermione se rió de él y señaló que todavía parecía frío. Oh, pero ¿me prestas tu huevo por un tiempo? Me gustaría escuchar la pista por mí mismo. Entonces, tal vez debería ir a la biblioteca y comenzar a buscar encantos submarinos, creo que conozco un buen libro para empezar. Puedes tener el huevo con una condición. Tómate la noche libre. Te prometo que trabajaremos en esto pronto. ¿Por qué no sales con esa misteriosa cita tuya? Harry preguntó con una sonrisa. Ya había comenzado a alejarse cuando lo dijo para que apenas pudiera escuchar la molesta respuesta de Hermione. Esa noche Harry le contó con entusiasmo a Daphne cómo había abierto el huevo y cuál era la pista. Ella estuvo de acuerdo con su evaluación y la de Hermione de que la gente me iba a esconder algo de él debajo del lago. Desafortunadamente, ella tampoco sabía de un hechizo que pudiera usarse para respirar bajo el agua. Daphne también le contó sobre el repentino interés de su hermana en lo que estaba haciendo con su tiempo. Harry esperaba ser interrogado por el joven Greengrass cuando descubrió quién era la cita de Daphne. Afortunadamente, ambos pensaron que nadie más tenía idea de que iban juntos al Yule Ball. Algunas chicas le habían preguntado a Harry si todavía tenía una cita, aparentemente ser un campeón de los Triwizard fue suficiente para compensar el hecho de que era un futuro señor oscuro, pero cortésmente les había dicho a todos que ya tenía una cita. Y así comenzaron las vacaciones de invierno y creció la anticipación para el próximo baile. La mayoría de los años el castillo estuvo casi vacío durante las vacaciones, pero este año casi todos se quedaron para poder asistir al Yule Ball. A pedido de Daphne, Harry había agregado el baile de salón a su entrenamiento. Al principio fue absolutamente terrible en eso, lo que Daphne descubrió en el camino de varios dedos pisados. Daphne, de quien se esperaba que pudiera bailar debido a las costumbres de sangre pura, fue capaz de llevar su actuación a un nivel aceptable. 2 días antes del Yule Ball, finalmente lo consideró listo, diciendo que no podría avergonzarlos a ambos. Harry había estado tan ocupado que no fue hasta el día anterior al baile que se dio cuenta de que nunca había estado en una cita antes y que no tenía idea de qué hacer realmente. Golpeó el parte de él, pensó que estaba menos nervioso por enfrentar al dragón, al menos entonces tenía un plan. Pasó el resto de la noche tratando de calmarse, y fue capaz de hacerlo cuando finalmente se fue a la cama con la esperanza de que esta Navidad fuera una que recordaría felizmente.